Hoy hablamos del gran Kirk Douglas, sin duda uno de los grandes actores clásicos, capaz de interpretar personajes que van desde el periodismo venenoso en el Gran Carnaval hasta el grito de libertad en Espartaco. Descubrimos que Kirk no solo fue un titán del western, y al vídeo sobre él y sus mejores westerns os remito, sino un actor que dominó todos los géneros con su magnetismo. ¿Quién más podría ser boxeador, detective, pintor obsesivo y gladiador con la misma intensidad? Pues vamos a repasar sus 10 mejores películas más allá del western. Y empezamos a continuación. Placeres Culpables presenta Más allá del western. Pues sí, hoy hablamos del gran Kirk Douglas, al que ya le dedicamos uno de los vídeos más exitosos del canal, centrándonos en sus 7 mejores westerns, pero hoy vamos a elegir sus 10 mejores películas más allá del western. Ha sido bastante difícil limitarlo a 7, por eso hemos tenido que elegir 10 películas y vamos a hablar de ellas a continuación, no sin antes dar algunos apuntes biográficos sobre la fascinante historia de Kirk Douglas. Kirk Douglas, nacido como Isur Danielovich Dembski el 9 de diciembre de 1916 en Ámsterdam, Nueva York, fue una de las figuras más icónicas de Hollywood. Hijo de inmigrantes judíos rusos, su padre, Hershel Danielovich, era un recolector de chatarra y su madre, Brianna Sangel, una ama de casa. Kirk creció en la pobreza, pero su determinación lo llevó a estudiar arte dramático en la American Academy of Dramatic Arts, donde conoció a su futura esposa, Diana Dill, con quien tuvo 2 hijos, Michael y Joel Douglas. Tras divorciarse, se casó con Anne Boyden en 1954, con quien tuvo otros 2 hijos, Peter y Eric. Kirk Douglas no solo fue un actor talentoso, sino también un hombre de convicciones firmes. Durante la era de McCarthy, se negó a delatar a colegas sospechosos de comunismo, un acto de valentía que marcó su carrera. Además, fue uno de los primeros en romper el sistema de estudios de Hollywood al formar su propia productora, Bryna Productions, en honor a su madre. Su vida personal estuvo llena de anécdotas curiosas. Por ejemplo, sobrevivió a un accidente de helicóptero en 1991 y a un derrame cerebral en 1996, que afectó su capacidad para hablar, pero no su espíritu. Falleció el 5 de febrero del 2020 a los 103 años, dejando un legado imborrable. Una curiosidad poco conocida es que Kirk Douglas fue un ávido filántropo, donando millones a causas benéficas, incluyendo la construcción de más de 400 parques infantiles en Los Ángeles. Su vida fue tan fascinante como sus películas, y aunque hoy no hablamos de sus westerns, su impacto en el cine y en la cultura popular es innegable. Os recomiendo muy fuerte su autobiografía, el hijo del chatarrero, creo que se llama, que es una auténtica delicia esa autobiografía. Así que, como hemos dicho al principio, hoy vamos a elegir sus 10 mejores películas, tomando como base la puntuación en IMDb de menor a mayor. Aunque, reconozcámoslo, no hay ninguna que baje del 7. Es impresionante lo que este hombre hizo. Así que nada, sin más dilación, empezamos ya. Y en el número 10 nos encontramos Los Vikingos, The Vikings, del año 1958. Y aunque tiene alguna película con mayor puntuación, no podíamos dejar fuera una de sus películas más emblemáticas y una de las mejores películas de aventuras de la historia. Dirigida por Richard Fleischer, Kirk Douglas interpreta a Einar, un fiero príncipe vikingo marcado literal y figurativamente por la rivalidad con su medio hermano esclavo, Tony Curtis. Douglas no solo protagonizó, también produjo la cinta. Insistió en rodar en Noruega para autenticidad, enfrentando tormentas y frío extremo. Durante la icónica pelea con espadas en el fiordo, Curtis accidentalmente cortó el rostro de Douglas, dejándole una cicatriz que usó orgullosamente en escenas posteriores. El actor, conocido por su rigor, aprendió a manejar barcos Drakkar y realizó acrobacias arriesgadas, hasta romperse un tobillo en la mítica escena donde va saltando entre los remos. La producción construyó un poblado vikingo a tamaño real, hoy visitable en Bergen. Douglas, con su carisma feroz y su mirada desafiante, elevó el film a clásico de aventuras, fusionando historia y espectáculo. Su legado trasciende westerns con esta joya nórdica llena de acción y pasión. Y en el número 9 tenemos El ídolo de barro, del año 1949, Champion en su título original, que fue dirigida por Mark Robson y donde Kirk Douglas interpreta a Mitch Kelly, un boxeador ambicioso que sacrifica su humanidad por la fama. Fue su primer papel nominado al Oscar. Douglas, meticuloso,
se entrenó con el campeón mundial Johnny Indrisano para lograr los movimientos auténticos de ring. De hecho, durante un combate filmado, un golpe real le fracturó una costilla, pero siguió rodando sin quejarse, usando el dolor para intensificar su actuación. El film, basado en un relato de Ring Lardner Jr., escritor que estuvo en la infame lista negra, retrata la corrupción en el deporte con un realismo pionero. Las escenas de boxeo se rodaron sin dobles y con ángulos innovadores que inspiraron a Scorsese en Toro Salvaje. Douglas, con su mirada feroz y su mandíbula de acero, convirtió a Mitch en un antihéroe inolvidable, marcando su carrera como especialista en personajes complejos. En el número 8, El loco del pelo rojo, del año 1956, Lust for Life, en su título original, y dirigida ni más ni menos que por Vicente Minnelli. Inmortalizó a Kirk Douglas como Vincent Van Gogh en un papel que deslumbró a la crítica. De hecho, su interpretación le valió otra nominación al Oscar. Douglas se sumergió en el personaje, aprendió a pintar, estudió las cartas del artista y hasta vivió la oscuridad que marcó al genio. Durante el rodaje insistió en usar un sombrero con velas para pintar de noche, como hacía Van Gogh, y casi provoca un incendio en el set. La película, basada en la novela de Irving Stone, retrata la tormentosa vida del pintor con una sensibilidad inédita. El film se rodó en localizaciones reales de Francia y Países Bajos, capturando los paisajes que inspiraron obras como La noche estrellada. Douglas, con su pelo teñido de rojo cobrizo y mirada obsesiva, entregó una actuación tan visceral que, como hemos dicho, le valió una nominación al Oscar, que perdió frente a Jules Briner y a su calva. En el número 7, la intensa Brigada 21, del año 1951, o Detective Story, dirigida por William Wyler, que presentó a Kirk Douglas como Jim McClaw, un detective obsesivo en una comisaría de Nueva York. Fue uno de los primeros papeles que exploró la corrupción policial en el cine. Douglas investigó con detectives reales para prepararse, adoptando su lenguaje corporal seco y mirada implacable. Durante una escena de confrontación con Eleanor Parker, su esposa en el film, su actuación fue tan visceral que rompió un teléfono de un golpe, improvisando un momento icónico que quedó en el corte final. El film, adaptado de una obra de Broadway, destacó por su set hiperrealista. Recrearon una comisaría entera, con interrogatorios simultáneos para dar autenticidad, y fue pionera en usar planos secuencia largos que influyeron en series policiales modernas como Ley y Orden. Douglas, con su ética rígida y tormento interno, convirtió a McClaw en un antihéroe trágico, consolidando su habilidad para roles moralmente ambiguos. Un thriller crudo donde Douglas demuestra que el drama urbano puede ser tan épico como un western, con una actuación que corta como una navaja. En el número 6, la incisiva Cautivos del Mal, del año 1952, The Bad and the Beautiful, en su título original, donde repite con Vicente Minnelli y donde Kirk Douglas interpreta a Jonathan Shield, un productor cinematográfico genial pero despiadado. La película ganó 5 Oscars, incluyendo Mejor Actriz Secundaria para Gloria Graham. Douglas estudió a productores reales, incluso algunos con los que había trabajado, como David O. Selznick, para capturar su carisma tóxico. En la escena donde arrastra a Lana Turner por el estudio, ella le susurró: Kirk, si me rompes este vestido de $5.000, te lo cobro de tu sueldo. El film, una crítica mordaz a la industria del cine, usó flashbacks innovadores para explorar la redención y la traición. Y también fue pionera en mostrar el backstage de Hollywood, inspirando películas modernas como Birdman. Douglas, con su sonrisa seductora y ambición voraz, hizo de Shield un villano tan fascinante que el público olvidaba su crueldad. Aunque el cinta triunfó, él no fue nominado al Oscar, pero sí ganó un Globo de Oro. Un viaje cáustico tras bambalinas, donde Douglas demuestra que el mayor drama ocurre fuera de la pantalla. A continuación tenemos la electrizante 7 días de mayo, 7 Days in May, dirigida por John Frankenheimer, donde Kirk Douglas interpreta al coronel Martin Jix Casey, un militar que descubre que se prepara un golpe de Estado en Estados Unidos. El film se rodó durante la crisis de los misiles cubanos, añadiendo dosis de realidad a su trama. Incluso ahora no es tan imposible. Douglas, comprometido con roles de integridad, investigó protocolos militares y hasta debatió con asesores del Pentágono. En escenas con Burt Lancaster, su rival en la pantalla, la química era tan explosiva que Frankenheimer los filmó sin ensayos para capturar la hostilidad auténtica. La cinta, basada en la novela de Fletcher Neville, fue pionera en retratar la paranoia política de la Guerra Fría. El Pentágono prohibió filmar en sus instalaciones, así que usaron material de archivo clasificado. Douglas, con su porte marcial y mirada inquieta, equilibraba el heroísmo silencioso con la vulnerabilidad de un hombre atrapado entre el deber y la verdad. Curiosamente, el presidente JFK, asesinado meses antes del estreno, había elogiado el guión por su advertencia sobre el poder militar.
Un thriller político donde Douglas demuestra que el verdadero combate no siempre es en el campo de batalla, sino en los pasillos de poder. Y una película muy adecuada en la actualidad. En el número 4 tenemos la monumental Espartaco, del año 1960, dirigida por Stanley Kubrick, y donde Kirk interpreta al esclavo tracio que desafió a Roma. Douglas no solo protagonizó, también produjo la cinta, y además fue él quien insistió en contratar al guionista Dalton Trumbo en plena lista negra del macartismo, desafiando al estudio para darle crédito real. El film, basado en la novela de Howard Fast, revolucionó el cine con batallas colosales y un elenco estelar, entre otros Laurence Olivier o Jim Simmons. La escena del crucifijo invertido se censuró en algunos países católicos hasta 1991, cuando se restauró la versión completa. Douglas, con su físico atlético y discursos apasionados, convirtió a Espartaco en un símbolo de resistencia. De hecho, durante el rodaje de la icónica escena Yo soy Espartaco, extras y actores lloraron al unísono, sintiendo el peso de la lucha por la libertad. Yo soy Espartaco. 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 Aunque irónicamente no fue nominado al Oscar, la cinta ganó 4 estatuillas. Un hito donde Douglas no solo interpretó a un héroe, sino que hizo historia al derribar barreras políticas y con escenas que aún hoy erizan la piel. Y antes de continuar, y sé que lo estabais esperando, pues llega la llamada a la acción. Sí, si habéis llegado hasta aquí y os gusta el vídeo, por favor, suscribíos si no estáis suscritos, dar me gusta, comentar, compartir, todas esas cosas. Además, indicaros que ya podéis ser miembros del canal. Con una pequeñísima aportación de menos de €1 tendréis acceso a un montón de contenidos extra. Echarle un ojo. Así que nada, no me enrollo más, que siempre me pasa lo mismo, y continuamos. En el número 3 tenemos The Strange Love of Martha Ivers, dirigida por Lewis Milestone y que marcó el debut cinematográfico de Kirk Douglas como Walter O'Neill, un fiscal ambicioso atrapado en una red de mentiras. Fue su primera película, rodada en 1946 pero estrenada en 1947. Douglas, aún desconocido, impresionó con su intensidad, robando escenas a estrellas como Barbara Stanwyck. Durante el rodaje el director le pidió que suavizara su actuación, pero Douglas insistió en mantener su estilo explosivo, definiendo su sello actoral. El film, un noir psicológico con toques góticos, gira en torno a un crimen oculto durante décadas. Douglas, con su mirada calculadora y sonrisa enigmática, ya mostraba aquí el magnetismo que lo convertiría en leyenda. Un noir casi olvidado, donde Douglas brilla en sus inicios, demostrando que hasta los héroes del western empezaron en la sombra. Un pequeño recordatorio. Retorno al pasado es el título en español de The Strange Love of Martha Ivers. Cuidado con las confusiones. Este film, clave en la carrera de Douglas, no debe mezclarse con Out of the Past, de 1947 también, otro noir clásico, pero sin su participación. En el número 2 tenemos La audaz El gran carnaval, del año 1951, Ace in the Hole, dirigida por Billy Wilder, y donde Kirk Douglas interpreta a Chuck Tatum, un periodista caído que manipula una tragedia para revivir su carrera. Fue el primer film donde Wilder fue director y productor, desafiando a los estudios con su crítica mordaz a los medios. Douglas, en plena forma, improvisó frases icónicas como «Soy un fénix, me levanto de las cenizas», dando vida al antihéroe más cínico del cine. Durante el rodaje en el desierto de Nuevo México, las temperaturas superaron los 40 grados y Douglas, para mantener su energía, bebía whisky entre tomas, mientras discutía con Wilder por el tono oscuro del personaje. El film, inicialmente un fracaso, hoy es de culto por predecir el amarillismo moderno. Fue reestrenada como The Big Carnival para atraer al público, pero sin éxito. Su mensaje sobre la explotación mediática, sin embargo, la hizo viral décadas después. Douglas, con su sonrisa sardónica y ambición sin freno, elevó a Tatum a símbolo de la corrupción moral, aunque Wilder dijo: Kirk era tan convincente que hasta yo le tenía miedo. Un drama ácido donde Douglas retuerce la ética y demuestra que el sensacionalismo no es un invento del siglo XXI. ¿Sabías que Paramount, la misma que bloquea mis vídeos en YouTube si pones un tráiler de una película de hace 80 años con motivos didácticos, intentó enterrar la película por su pesimismo? Hoy plataformas como Criterion la rescatan como obra maestra. Kirk siempre adelantado a su tiempo. Y en el número 1, una absoluta obra maestra, más de actualidad que nunca, la desgarradora Senderos de Gloria, del año 1957, Paths of Glory, dirigida por Stanley Kubrick,
donde Kirk Douglas interpreta al coronel Dax, un oficial que defiende a soldados acusados injustamente en la Primera Guerra Mundial. Fue uno de los primeros films de Kubrick y consolidó su genio visual. Douglas, también productor, luchó para que el crudo guión, basado en hechos reales, no se censurara. Durante el rodaje en Alemania, los extras veteranos de guerra se negaron a simular ataques en las trincheras, hasta que Douglas los convenció con discursos apasionados sobre la importancia de denunciar la barbarie. La película, prohibida en Francia hasta 1975 por criticar al ejército, usa planos secuencias hipnóticos en las trincheras que influyeron en Spielberg para salvar al soldado Ryan. La escena final, con la canción alemana La Fea Caterina, fue improvisada por una actriz local y se convirtió en un símbolo de humanidad en medio del horror. Douglas, con su ética inquebrantable y mirada angustiada, elevó a Dax a héroe trágico. Aunque hoy es un clásico, el estudio la promocionó como acción bélica para evitar polémicas. Una obra maestra donde Douglas y Kubrick desafían al poder con un mensaje atemporal y demuestran que la verdadera guerra está entre la moral y la obediencia. Y además, ¿sabíais que el rodaje casi arruina la relación entre Kubrick y Douglas? Nos hubiéramos quedado sin Espartaco. El primero quería más frialdad, el segundo más emoción y el resultado, una química creativa imbatible. Y así, amigos de Placeres Culpables, llegamos al final de este épico viaje por el Kirk Douglas más allá del lejano oeste. Desde el periodismo venenoso en el Gran Carnaval hasta el grito de libertad en Espartaco, descubrimos que Kirk no solo fue un titán del western, y al vídeo sobre él y sus mejores western os remito, sino un actor que dominó todos los géneros con su magnetismo indomable. ¿Quién más podría ser boxeador, detective, pintor obsesivo y gladiador con la misma intensidad? Y ahora es vuestro turno. ¿Cuál de estas joyas os sorprendió más? ¿Tenéis alguna escena favorita que nos hayamos dejado en el tintero? Dejadlo en comentarios y si queréis viajar al salvaje oeste, no os perdáis el vídeo anterior de Kirk Douglas, donde desenterramos sus papeles de cowboy. Suscribíos y activad la campanita. Cada semana rescatamos clásicos olvidados, polvo de estrellas y secretos de Hollywood que ni el tiempo se atreve a borrar. Porque el cine clásico no envejece, se vuelve leyenda. Y nada, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Os repetimos como siempre a nuestros vídeos anteriores, dar me gusta, comentar, compartir y todo esto. Y ya sabéis, hasta la vista, cowboys, cowgirls y fans del cine clásico. Placeres Culpables presenta Más allá del western.